Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Muy buenos días, estimadas amigas y amigos de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Sean todos ustedes bienvenidos a quien sigue nuestra transmisión mediante esta plataforma Zoom y que también estamos transmitiendo a través de nuestro canal en YouTube. Agradecemos todos los mensajes mediante los que amablemente nos hacen llegar sus comentarios, felicitaciones, preguntas y sugerencias respecto a los temas invitados a desarrollar en este espacio que de verdad ha sido diseñado para ustedes. Los expertos, para tener expertos que compartan con ustedes sus experiencias en temas vinculados a la mejora continua y excelencia de la educación superior. Bien, pues en esta ocasión abordaremos el tema nuevos formatos y retos de la evaluación y acreditación de las instituciones de educación superior en la experiencia europea, que nos dará la posibilidad de conocer los mecanismos y resultados que en materia de evaluación y acreditación están ocurriendo precisamente en ese continente. Y bien, en este momento contamos con la participación de alrededor de 500 participantes, la mayoría de ellos ubicados en México. Tal es el caso de Amigos por la Educación, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Benemérita Escuela Normal, de la Escuela Normal número 4 en Nezahualcóyotl, de nuestros amigos de Copae, reciban un fuerte abrazo, de la Universidad Guadalajara, del Centro Universitario UTEC, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, de la Universidad La Salle, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad Abierta a Distancia de México, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de la Universidad Autónoma de Occidente, de la Universidad Autónoma de California, de Quintana Roo, de Hidalgo, del Estado de México, de Guerrero, de Zacatecas. También contamos con la participación de la Universidad Pedagógica Nacional, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Politécnica de Puebla y de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Sean todos ustedes bienvenidos. También contamos con la participación de nuestros amigos en Argentina, de la Universidad Nacional del Mar de Plata y del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, en Bolivia, de la Universidad Mayor de San Andrés, de la Universidad Salesiana, nuestros amigos en Chile, de la Universidad Bolivariana, en Colombia, de la Universidad Nacional de Colombia, de Perú, del Ministerio de Educación, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, de la Universidad de San Agustín de Arequipa, en España, de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, también de nuestros amigos en Guatemala, de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de Paraguay, de la Agencia Nacional de Evaluación, Acreditación de la Educación Superior, también de El Salvador, de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Reciban todos, de verdad, un abrazo muy fuerte desde la Ciudad de México. Así también nuestro más sincero agradecimiento por seguir nuestras transmisiones. Y bien, la sesión de hoy durará aproximadamente 80 minutos, de los cuales 40 serán destinados a la exposición de nuestros invitados y el tiempo restante se empleará en resolver dudas y comentarios de ustedes que estaremos recibiendo precisamente en la sección de preguntas de esta plataforma. Pues bien, para continuar adelante, cedo la palabra al ingeniero Miguel Ángel Tamayo Taipe, coordinador general de los CIES, quien presentará a nuestro invitado del día de hoy. Adelante, ingeniero Tamayo. Bienvenidos. Gracias, David. Muy buenos días a todas y a todos. Les agradezco mucho que estén presentes en esta conferencia como parte del ciclo que llevamos a cabo los CIES en fomento de la evaluación de la educación superior, tal y como lo mandata, pues, el artículo 59 de nuestra Ley General de Educación Superior. Los CIES, como parte integrante del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior recientemente creada en nuestro país, hace ese tipo de eventos para que podamos pues recoger elementos importantes sobre lo que está pasando en otras experiencias y en otros continentes, en otros lugares, acerca de esta apasionante función de la evaluación de la educación superior para la excelencia. Agradezco a las autoridades que hoy nos acompañan de México, especialmente a la doctora María José
Liz Ausi, nuestra directora del sistema precisamente de evaluación y acreditación de la educación superior en nuestro país. El día de hoy, esta mañana, tenemos la presencia del doctor Antonio Serrano González. El doctor Serrano González, tuve la suerte y oportunidad de conocerlo en este evento que se realizó en mayo pasado en la ciudad de Barcelona, en el Congreso Mundial de Educación Superior y previamente también en la Universidad de Barcelona. Desde ahí acordamos este webinar, ¿no?, donde él nos haría el favor de explicarnos las características de cómo está organizado este sistema en el espacio común europeo, las características y funciones que tiene particularmente la Agencia Europea para el Aseguramiento de la Calidad de Europa, conocida como ENQA, y que seguramente va a ser de interés y de aportación a este proceso que se viene llevando a cabo con participación de toda la comunidad educativa de educación superior de México. A continuación daré algunos elementos, una hoja de vida del doctor Antonio Serrano González. El doctor Antonio Serrano González es miembro del board y tesorero de la Asociación Europea para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, ENQA, y director de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón, España. También es licenciado en Derecho con premio extraordinario por la Universidad de Zaragoza y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Universidad en la que es profesor de Historia del Derecho y las instituciones. Ha sido investigador del Instituto Max Planck para la Historia del Derecho Europeo de Frankfurt, Alemania, y profesor visitante de Berkeley Law School de la California University. También de las universidades Federico II de Nápoles, Roma, Macao, en París. Ha participado en numerosas evaluaciones y acreditaciones internacionales de agencias de calidad y de instituciones de países como Alemania, Kazajistán, Irlanda, Colombia, entre otros. Pues ¿quién mejor para platicarnos sobre esta experiencia europea? Y le doy la bienvenida y el agradecimiento desde ya a su generosa e importante participación, ¿no?, dedicándonos un tiempo a nosotros como amigo de estos comités interinstitucionales de la educación, de la evaluación de la educación superior. Bienvenido, Antonio, y te dejo la palabra. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel, por tus entrañables palabras. Y buenos días a todos desde aquí, iba a decir buenas tardes desde la calurosa Zaragoza, capital de la Comunidad Autónoma de Aragón en España. Buenos días para ustedes. Déjenme en primer lugar expresar mi agradecimiento más sincero y afectuoso al ingeniero Miguel Ángel Tamayo, coordinador general de los CIES, por la invitación a participar en este webinar. Y quiero decir de todo corazón que es un honor para mí estar hablando con ustedes en el marco de esta serie de webinars de una institución, de un organismo evaluador tan prestigioso como son los CIES, prestigioso a nivel nacional, internacional, muy conocido, miembro de las redes iberoamericanas y globales como INCUAGE más importantes, y que sabemos bien desde Europa que está realizando una labor muy meritoria de impulso y garantía de calidad de los programas educativos de las universidades mexicanas, del Sistema Universitario de México, que es muy importante, ¿no?, que tiene gran importancia a nivel mundial. Así que en este sentido, de nuevo mi agradecimiento por estar aquí, que consideramos muy importante, hasta tal punto que les traslado también a los CIES y a
y a su coordinador general, al ingeniero Tamayo, el saludo más cordial del Board de ENQA, de la Asociación Europea de Agencias de Calidad Universitaria. Bien, como ha dicho muy bien en su presentación el ingeniero Tamayo, estoy aquí en una doble condición, como miembro del Board de ENQA, que es la Asociación Europea de Agencias de Calidad que operan en el espacio europeo, y también como director de una agencia española de calidad universitaria. Y un poco esta doble condición me permite encontrar un hilo conductor a la hora de explicar, yo creo, o a la hora de responder un poco a las expectativas que planteaba el ingeniero Tamayo en relación con el contenido de este webinar. Es decir, explicar cómo funciona, que no siempre es sencillo, cómo funciona el sistema de aseguramiento de la calidad en la dimensión europea, en la dimensión de todo el espacio. ¿Cuál es, en cierto modo, el juego entre agencias a la hora de acreditar las universidades y los criterios que empleamos? Y por tanto, a partir de aquí voy a empezar esta sesión. Lo trataré de hacer de un modo dinámico, de tal modo que aparezcan, como aparece en el título del webinar, pues los nuevos retos, los modelos emergentes, los desafíos que estamos confrontando en Europa y que seguramente todos a nivel global también afrontamos, desde la perspectiva, ya digo, sobre todo europea. Como también ha subrayado y conocemos o empezamos a conocer en Europa, México está afrontando ahora una reforma de su sistema nacional de acreditación muy innovadora, muy interesante, y yo creo que el objetivo fundamental de la intervención que voy a tener es, por tanto, explicar para que sirva como contraste y como comparación, no como emulación, porque eso también quería establecer esta salvedad inicial, que no se trata de enseñar nada desde Europa, sino al contrario. El objetivo principal, lo digo sinceramente para mí, de este webinar es aprender de ustedes, aprender del debate, como estamos aprendiendo de lo bien que están haciendo las cosas ustedes allí. Si les parece, voy ahora a compartir mi pantalla con la presentación. ¿Se ve, verdad? ¿Se ve bien, ¿no? Bien, déjenme explicarles cómo aparece en el título y también en la leyenda debajo de mi imagen lo que es ACPUA, esta agencia española, porque me sirve, ya digo, no voy a explicar lo que es, sino se trata sobre todo de ponerlo como ejemplo del modo de funcionamiento a nivel europeo. Yo creo que esa definición exacta, la que aparece ahí, ACPUA es la Agencia de Calidad Universitaria de Aragón, Comunidad Autónoma Española, pero es una agencia europea de dimensión regional o una agencia regional de dimensión europea. Creo que son intercambiables ambos términos. Somos una entidad de derecho público, es decir, un organismo autónomo, integrado orgánicamente en una consejería o departamento del gobierno regional de Aragón, pero con completa independencia funcional y operativa. Este modelo de entidad de derecho público es el modelo dominante en España en cuanto a las agencias, y al margen de la connotación que le demos de derecho administrativo, si es entidad de derecho público o no, normalmente el modelo dominante en el espacio europeo es un modelo de agencia pública. Existen, sin embargo, por supuesto, también agencias privadas. He intentado en una sola diapositiva explicar un poco la concurrencia de diferentes órdenes regulatorios o regulativos sobre agencias que operan en Europa y ahora en concreto sobre España. Espero explicarlo bien a partir de esta transparencia y con la mayor brevedad. Si vemos la columna de la izquierda, nosotros somos una agencia regional porque España, como la República Federal Alemana, creo que son los ejemplos principales, tienen sistemas muy descentralizados o federales o cuasi federales de comunidades autónomas en el caso de España, y esto significa que las competencias en materia de educación superior están transferidas en buena medida, en el caso de España, a las comunidades autónomas. Por tanto, nosotros operamos desde la base de una ley aprobada por un parlamento, en este caso de la Comunidad Autónoma de Aragón,
que nos otorga nuestras funciones. Promover la mejora de la calidad del sistema universitario de Aragón, promover y difundir una cultura de la calidad. En este sentido, el marco legal en el que se ubica una agencia como la nuestra no es idéntico al marco legal de otras agencias, incluso regionales, que operan en mi país, y aquí está el sabor que el legislador de cada comunidad autónoma ha dado a su agencia de calidad. Por tanto, el marco básico es un marco regional, sobre todo desde el punto de vista de la creación de la agencia. A partir de aquí, el legislador de referencia, en este caso el legislador de Aragón, mediante sucesivas operaciones legislativas, como esta ley de ciencia que aparece en la columna de la derecha, van otorgando nuevas funciones a las agencias. En este caso hay una ley de ciencia muy importante, 2018, en Aragón, que como la agencia aragonesa es una agencia europea, como contaré ahora, se le otorgan las competencias en materia de investigación y desarrollo e innovación, de I+D+I, competencias en materia de evaluación. Y junto a esto, no como marco regulatorio de tu estructura, sino desde el punto de vista de aquello que tú puedes hacer, las tareas de evaluación y acreditación, hay, además de esos marcos regionales, marcos nacionales, que en España están regulados, en este caso, que ya digo, lo cuento a título de ejemplo, no trato de explicar con minuciosidad el sistema español. Son 2 reales decretos, 2 normas de rango estatal, de rango para toda España. Como ven, muy recientes, las actualmente vigentes muy recientes, ha habido una reforma el año pasado muy importante en mi país, son 2 reales decretos desde 1 de julio y 8 de septiembre del año pasado, en plena pandemia, que son los que regulan los 2 procedimientos fundamentales que las instituciones que nos escuchan y las agencias que también lo hacen conocen, que es la evaluación y acreditación, lo que llaman ustedes programas, enseñanzas universitarias o titulaciones en mi país, y la acreditación institucional o la evaluación, en este caso en España solo de momento de dimensión de centros universitarios y no de todas las universidades, la llamada acreditación institucional. Bien, esto se regula a nivel nacional. Son procesos nacionales reglados, la acreditación institucional con carácter voluntario y, por supuesto, la acreditación de programas en sus diferentes ciclos, que no tengo tiempo de explicar porque, ya digo, el objetivo de este webinar es otro, pero si quieren alguna información adicional, por supuesto, en el coloquio, encantado de darla. Tienen carácter reglado, son procesos obligatorios a los cuales deben someterse los programas universitarios en España. ¿Cuál es la característica? Y aquí entra en juego el sistema europeo de acreditación y lo que decía el juego entre agencias o el juego entre agencias y entre esos 2 organismos, sobre todo el primero, ENQA, al cual estoy aquí también representando como miembro del board de ENQA, y ECAR, que como explicaré es el Registro Europeo de Agencias. Las características es que, dado que España forma parte formalmente del espacio europeo de educación superior, tanto sus agencias como sus universidades se rigen por determinados parámetros del espacio de educación superior y obligan al legislador nacional a establecer ciertas condiciones para que operen agencias cuyas evaluaciones puedan tener reconocimiento oficial. Es decir, Europa exige, no basta con que nada más y nada menos que una ley autonómica importante aprobada por el Parlamento cree una agencia regional pública sometida a todas las garantías y reglas del derecho público y del derecho constitucional, sino que además, para que puedan ser reconocidas sus actividades evaluatorias, sus acreditaciones, hace falta un requisito ulterior, que en España se va introduciendo desde la década anterior, de 2010, pero que ahora el decreto de estos 2 reales decretos establecen ya de un modo claro y meridiano. Fíjense ustedes en los 2 artículos, el artículo 25 por un lado y el artículo 14 del otro real decreto. El artículo 25 dice 2 cosas importantísimas. Dice, los títulos oficiales, es decir, los programas universitarios, deben someterse a procedimientos de evaluación externa que lógicamente conducen las agencias reconocidas, de acuerdo con los ESG, los Standards and Guidelines for Quality Assurance in the Higher Education Area, citados en inglés en el propio texto oficial para que no haya ninguna duda.
No dice de acuerdo con criterios internacionales, que pueden ser unos u otros, sino solo los llamados ESG. Y a continuación dice, los órganos de evaluación externa responsables son ANECA y las agencias de las comunidades autónomas, como la mía, AJUA, que estén inscritas en el European Quality Assurance Register for Higher Education, que es ECAR. Para poder ser registradas en ese registro, en ECAR, es preciso pasar por la evaluación de ENQA, de la Asociación Europea de Agencias, y ahora es lo que voy a contar. Termino con la acreditación institucional. Para obtener la acreditación institucional, como se dice en el artículo 14, se establece el mismo requisito. Solo pueden acreditar institucionalmente, por tanto, las universidades, las instituciones solo pueden recibir un certificado válido de acreditación institucional que va a reconocer la legislación española y al cual se le van a dar unos determinados efectos de la acreditación institucional, si ese certificado está emitido, por tanto, la evaluación la ha realizado una agencia de calidad española que está inscrita en el Registro Europeo de Agencias. Estas son las reglas del juego, que es un paso muy importante, como ahora mostraré brevemente. ¿Cuál sería incluso el paso anterior? En España está ahora mismo y por tanto no puedo plasmar la unidad positiva porque no sabemos incluso si llegará a tiempo dentro de esta legislatura, pero ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros un proyecto de ley de ordenación del sistema universitario español. Se va a llamar LOSU. Ahí aparece ahora mismo en el proyecto, esto lo digo claro con toda la cautela del mundo, porque antes de su debate en el Parlamento Español, en las Cortes, ahí se abre una puerta, hay un portillo abierto, a la posibilidad de que estos procesos de acreditación institucional y de evaluación y acreditación de enseñanzas que ustedes realizan en México y en otros países, no solo los lleven a cabo las agencias españolas, sino que los puedan llevar a cabo otras agencias de otros países europeos que estén inscritas en el ECAR. Este sería el siguiente paso adelante. ¿Ese paso adelante se ha dado en otros países? Sí. ¿Es mayoritario a nivel del espacio europeo de educación superior? No. Digamos que ahora mismo, por la información que tenemos en ENQA, un tercio de los Estados miembros del espacio europeo, un tercio más o menos, reconocen para un proceso u otro, porque esto es muy complicado, lo pueden hacer para acreditación institucional, pero a lo mejor no para acreditación de enseñanzas, o al revés, pueden reconocer directamente acreditaciones realizadas por agencias europeas no nacionales, siempre y cuando hayan sido evaluadas por ENQA y luego formalmente se inscriban en el Registro Europeo de Agencias. Sé que es complicado, espero haberme expresado con claridad. Rapidísimamente, esto lo conocen ustedes bien, que tienen relaciones magníficas con mi país. En España, por el tema que decía de competencias transferidas a las comunidades autónomas, hay una agencia nacional que es ANECA, pero desde el punto de vista de la evaluación de programas e instituciones, por la lógica que he aplicado antes, en la medida en que todas las agencias que estemos allí hayamos pasado por el proceso de evaluación de ENQA y estemos registradas en el registro europeo, en cuanto estés inscrita en el registro, dentro de tu comunidad autónoma, tú llevas a cabo todas las competencias. Y ANECA, por tanto, es la agencia nacional que allí donde no hay una agencia, en la comunidad autónoma, en la universidad de una comunidad autónoma sin agencia europea, sin agencia inscrita en el registro en miembro de ENQA, o en alguna comunidad autónoma donde la agencia, aquí hay tres todavía, donde la agencia regional no está en el registro europeo de agencias, entonces ANECA ejerce la actividad evaluativa que si no corresponde a las agencias regionales inscritas en el registro europeo. Es decir, tienen competencias directas. Es decir, creo que así se explica por qué puede ser una agencia regional tener una dimensión europea. ¿Por qué, por ejemplo, yo soy el director de la Agencia de Aragón y puedo estar en el board de ENQA, en la junta directiva, en el comité ejecutivo de la Asociación Europea de Agencias? Creo que ustedes conocen bien el proceso. Este es un proceso que ustedes ahora en una reforma legal que se pone en marcha, paso rapidísimamente, a la altura de 1995,
Es decir, con el desarrollo, un poco la integración ya plena de España en la comunidad a nivel de educación superior, en el espacio europeo de educación superior. Han pasado ya 20 años desde que se han creado prácticamente todas las agencias, se forma una red nacional, pero el itinerario que se ha seguido culmina en la exposición que les acabo de realizar. Es decir, no basta con que seas una agencia regional o una agencia nacional, es preciso que en todo caso estés en Europa. Es decir, esto yo creo que lo podemos pasar por... Aquí estaríamos en la fase de... Si quieren les puedo explicar, que hablamos de desafíos. En esta fase que estamos en España de madurez del proceso, la acreditación institucional es hoy el eje en el que va a pivotar todos los procesos de la acreditación. Y estamos ahora en un momento, ahora les contaré cómo nos ayuda o nos controla, en el doble sentido, Europa en estas cuestiones. Es decir, tenemos que desarrollar un modelo de acreditación institucional no ya inicial, que se puso en marcha en 2018 a partir de un decreto de 2015, sino un modelo de acreditación institucional siguiendo los pasos o los impulsos europeos que confiera confianza o que permita obtener gran confianza en las instituciones, de tal modo que una vez acreditadas el resto de procesos sean extremadamente sencillos o simples. Esto que tiene que ver ya con la calidad de los procesos acreditativos va de la mano de este proceso de europeización de las agencias españolas. Les decía, cada 5 años, porque es cada 5 años, las agencias europeas del espacio europeo es voluntario, es un proceso voluntario, pero por ejemplo, si quieres, como acabo de contar, en España poder desarrollar actividades de evaluación, tienes que presentarte a esta evaluación europea de ENQA, que ahora explicaré brevemente cómo funciona. Bien, lo que traigo aquí, y no me importa, pongo como ejemplo mi propia agencia, aparte que son informes públicos, es el último informe de evaluación que nos ha hecho ENQA, la Asociación Europea de Agencias, a nuestra agencia. Fuimos evaluados, la visita tuvo lugar a finales de 2020, con la pandemia, fue una evaluación, una visita telemática, y el informe es reciente, es del año pasado. Tiene validez, por tanto, 5 años más, hasta 2026, donde de nuevo pasaremos a nuestra tercera evaluación. Es decir, aquí tenemos me parece un buen ejemplo de cómo un informe de evaluación supranacional que lleva a cabo la agencia ENQA puede ayudarte a innovar y a progresar. Es decir, el informe de evaluación de ENQA no solo consiste en un checklist o es una evaluación, una acreditación formal, un examen formal de cumplimiento de requisitos y de criterios, sino que trata de entender la tendencia, los modelos dominantes en este caso de tu país, la dimensión regional grande o pequeña de una agencia, y a partir de aquí formular recomendaciones, en este caso sugerencias de desarrollo futuro, que permitan, y eso es un poco lo que haces con el informe de ENQA, la incorporación o inspirarte en estas recomendaciones para desarrollar tu nuevo plan estratégico, o si son recomendaciones que hay que seguir, pues para incorporarse a un plan de actuación. Les decía, según ENQA, actúa como otras agencias en España, y lo tienen ustedes, ahora está moviéndose desde un sistema de acreditación de programas altamente regulados, según los parámetros de Bruselas, de ENQA, centralizado por reales decretos, como hemos visto, a un sistema más autónomo de acreditación institucional, donde la reacreditación de programas se subsume o se hace depender, se simplifica, porque el procedimiento dominante es el de la acreditación institucional. ¿Qué nos sugieren? Nos sugieren que prioricemos el desarrollo de metodologías de seguimiento de la acreditación institucional y de nuevos modelos, el nuevo modelo de acreditación institucional, pues que sirvan de verdad para apoyar a las universidades orientados a la mejora, orientados a objetivos del propio sistema universitario. Y añade, desarrollar metodologías para los Joint Programs, que a nivel de espacio europeo es importantísimo, es decir, metodologías que ya están
con el European Approach, adoptarlas a nivel de metodología de la agencia y aquí habría que añadir, por si se me olvida luego, también unas nuevas metodologías para la acreditación de las nuevas universidades europeas, de las nuevas alianzas de universidades europeas que se van a transformar en universidades europeas y tienen un sistema interno de calidad universitaria que es preciso que las agencias sometan a evaluación externa. Bien. Por tanto, esto me lleva ya directamente a la posición de ENQA dentro de este sistema. Es decir, como ven, he partido de mi región, he partido de mi agencia y llego a Europa pasando por las reglas del juego delimitadas a nivel nacional. Les explico brevemente qué es ENQA. ENQA en realidad no es una agencia stricto sensu, es en realidad una asociación. Es una asociación, es un paraguas que acoge a las agencias que están en el espacio europeo, que se crea, ya ven, en torno a 2000, cuando se pone verdaderamente en pie un sistema de aseguramiento de la calidad para el espacio europeo, se convierte en asociación en 2004, se traslada de Helsinki a Bruselas, donde debe estar, en la capital de los organismos europeos, tiene una estructura de board, asamblea general y secretariado, y es una organización de socios que son las agencias. Al mismo tiempo, es un stakeholder dentro del espacio europeo de educación superior. Representa a las agencias internacionalmente, ante los organismos europeos, ante la Conferencia de Ministros del Espacio Europeo de Educación Superior. Da apoyo, como acabamos de ver, incluso a través de sus informes, a las agencias que operan en el espacio europeo y provee servicios, oportunidades de networking como una asociación que debe ser competente. Es decir, esto es su misión. Y tiene una visión, y aquí entramos en un tema que también hoy constituye uno de los retos, desafíos, o si quieren, new trend del debate dentro del espacio europeo. No les oculto que agudizado o espleado por acontecimientos como la guerra de Ucrania, otros fenómenos que están teniendo lugar en suelo europeo. Es decir, la visión reforzada por la Conferencia de Ministros del Espacio Europeo de Educación Superior, la visión de ENQA, es contribuir a una educación universitaria de alta calidad que forme ciudadanos europeos en sociedades sostenibles y democráticas, con acceso a la educación superior para todos, con un conocimiento amplio, con este juego entre construcción regional y global, europea y universal, que también permita un desarrollo personal. Y esto se plasma en un plan estratégico, que es el de ENQA, que está actualmente en vigor, donde, por tanto, no se trata, ¿y por qué trato de decir esto? Para que vean que no es solo el tema de una agencia que asegura los mecanismos más básicos, ¿no? El cumplimiento formal de unos estándares, sino que tiene una visión de desarrollo y de mejora para las universidades, para la educación superior en Europa, de su propio sistema. Otra cosa es que lo consigamos en la práctica, pero ahí está. Este es el objetivo, que luego se plasma dentro del plan estratégico. Explorar nuevos modos, nuevas vías para la garantía de calidad, ¿no? Trabajar codo con codo con las universidades también y con los gobiernos en facilitar esta mejora, facilitar la discusión y los cambios para permitir una aproximación flexible al learning and teaching, es decir, ir siempre hacia la mejora. Y se añade, les he enfatizado en un cuadro esa otra afirmación del plan estratégico, porque esto no solo surge de los seminarios, de las actividades, de las reuniones con la Unión Europea, sino que de los propios informes de evaluación que ENQA hace de las agencias, deben constituir una fuente de información, ¿no?, que permita el desarrollo de proyectos y de nuevos modelos para el espacio europeo. Bien, por tanto, tiene como este papel, esta función, que va más allá de una agencia acreditadora de agencias, pero que su función principal, aunque está allí un poco dispersa en una serie de puntos de sus actividades, la penúltima actividad es desde luego la más importante, la coordinación de las evaluaciones externas de las agencias del espacio europeo. ENQA lleva a cabo
evaluaciones de agencias son bastantes para los medios que dispone, 10 a 15 agencias son sometidas anualmente a evaluación por parte de ENQA, contra los, como ya he dicho antes, los Standards and Guidelines for Quality Assurance en el ámbito del espacio europeo de educación superior, los ESG, los 14 criterios que deben cumplir las agencias. Si la evaluación es favorable o positiva, con esa evaluación, que es válida por 5 años, puede ser miembro de ENQA, entonces es un aspecto muy importante. Es decir, para ser miembro de ENQA antes tienes que ser evaluado por la propia ENQA y haber pasado la evaluación según los criterios. Y entonces eres miembro de pleno derecho. Y con la evaluación positiva, entonces puedes acudir al registro europeo, ECAR, a registrarte. Y ahí te van a hacer como un segundo control a partir del informe de ENQA. Mucho más formal, porque ahora veré cómo se hace esta evaluación de las agencias, pero hay un segundo control que lleva a cabo el registro. Un proceso de evaluación dura en torno al año, desde que se comienza a redactar el Term of Reference, el contrato, ¿no? Y qué tipo sobre todo de actividades van a ser evaluadas por ENQA, el nombramiento del panel, donde tiene que haber siempre un estudiante y un académico. La visita, ya lo tienen ustedes allí, dura normalmente 3 días, son 2 días y medio, 3 días, y se introdujo hace unos años la llamada Progress Visit, que es voluntaria. Nosotros ya lo hemos hecho y lo hemos pedido para el año que viene, que es una visita sin efectos, digamos, vinculantes, sino es una visita de seguimiento que te hace el presidente o el secretario del panel o la presidenta y secretaria del panel a los 2 o 3 años después de la evaluación de ENQA. Y por supuesto, todo esta evaluación de agencias, y esto es importantísimo y este es el gran valor añadido de ENQA, es su gran experiencia en formación de expertos que participan en las evaluaciones de ENQA. Es decir, aquí dispone ENQA de un capital humano muy importante de evaluadores, donde los estudiantes también son muy importantes, que llevan a cabo estas evaluaciones. Para poder, les traigo, por ejemplo, los 14 criterios que deben cumplir las agencias, los resultados del informe de evaluación de mi agencia, que se los traigo aquí. Para poder formar parte de ENQA y acudir al registro europeo y poder registrarte, hay que superar todos y cada uno de los estándares y, a ser posible, no tener ningún parcial en las evaluaciones. Es posible, en casos en que haya algunos parcials, es posible que ENQA o el registro europeo pidan una evaluación condicionada a los 2 años o den una, ¿no? O lo pongan, como se dice, en suspenso a la agencia si ya estaba, o si es nueva, le hacen volver a los 2 años a evaluarse. Bien. Aquí tienen 55 agencias de 31 países. En ENQA puede que haya habido alguna novedad, pero esta es la composición de ENQA. Fíjense que hay países que no tienen ninguna agencia en ENQA. ¿Qué significa esto? Significa que hay países en los cuales los estándares europeos de garantía de calidad no están asegurados, no se cumplen. Es decir, no hay constancia fehaciente de que se cumple. Y por tanto las universidades que no tienen, por tanto, el reconocimiento que deberían tener, porque no hay agencias, salvo que haya conciertos o convenios que permitan las evaluaciones por parte de agencias de otros países que estén siempre inscritas, no tienen agencias propias en ENQA. Y esto es uno de los principales obstáculos y desafíos todavía dentro del espacio europeo de educación superior. Como hemos visto en el caso español, siempre está invisible, no es precisamente visible, porque esto no es objeto de evaluación, no los informes de evaluación ENQA, pero como una presencia que tú palpas, los modelos legales nacionales. Si los modelos legales nacionales, por ejemplo, no permiten o no fomentan pues que haya participación de stakeholders o de estudiantes, o que las reglas del juego de los estándares europeos no se cumplan, que las agencias no sean independientes, entonces esto hace que en la práctica ENQA
¿no?, tenga estos vacíos todavía a nivel de espacio europeo. Se ha extendido muchísimo, como ven, el espacio europeo llega hasta Kazajistán, que es un país muy implicado en el espacio europeo de educación superior, y el Board de ENQA trata, así lo exigen los estatutos, de tener una representación proporcional norte-sur, oeste-este, y no solo eso, no solo a nivel de estructura, representación, sino a nivel sobre todo de criterios de evaluación. Este es junto al tema de la importancia de los modelos legales y, por tanto, de concienciar, la tarea de concienciación que lleva a cabo ENQA con los gobiernos nacionales para que avancen hacia los estándares europeos de calidad universitaria dentro del espacio, está, les decía, este otro aspecto, que es al mismo tiempo el reconocimiento de la flexibilidad y de la diversidad. Si este es un aspecto importantísimo. Por un lado, tienes que tener unos mínimos para poder, para que las agencias puedan alcanzar, mediante evaluación, los estándares europeos. Y por otro lado, ENQA es perfectamente consciente de que en sus evaluaciones las agencias españolas son diferentes de las nórdicas, estas diferentes de las del Cáucaso o las del sudeste o las del este europeo. Por tanto, ha adquirido una gran experiencia, siempre revisable, siempre muy importante, en el sentido de que a la hora de aplicar los estándares en sus evaluaciones hay que hacerlo del modo más flexible posible. Al cumplimiento del estándar se llega de muchas maneras. Mediante una agencia privada que tendrá que demostrar su independencia de la universidad que le paga, o a una agencia pública que tendrá que demostrar su independencia si el presupuesto que recibes del gobierno o en su órgano de gobierno hay miembros del gobierno del Ejecutivo. Es decir, pero quería decirles que hay mucho por hacer todavía. Es decir, hay países que no cumplen dentro de Europa o dentro mismo del espacio europeo de educación superior con los estándares de garantía externa de calidad. Otro estatus, como ven ustedes, aquí ya nos vamos más allá del continente europeo, ENQA también tiene como afiliados a 55 agencias, organismos evaluadores de 34 países, y aquí simplemente quería enfatizar de nuevo con el saludo de ENQA para ustedes la importancia que queremos dar en los próximos años al diálogo y al intercambio de experiencias con ustedes, con otros contextos regionales a nivel global, en concreto con América Latina, que es importantísima, y queremos reforzar y quería transmitirles también este mensaje de cooperación futura. Bien, para concluir esta parte les resumo os traigo estas del comuniqué de la conferencia de ministros, de la última conferencia de ministros de noviembre de 2020 que tuvo lugar en Roma, de ministros del espacio europeo, dos de los mandatos para los 2 próximos años dentro del espacio europeo, dirigidos a los gobiernos, como les decía, la participación de los estudiantes en las tareas de garantía de calidad y todo lo que tiene que ver, esto es muy importante, con las alianzas, programas interuniversitarios entre universidades del espacio europeo. El European Approach para evaluar titulaciones internacionales conjuntas, con concurrencia de más de una universidad de más de un país europeo, y lo nuevo, que les estaba también diciendo, que es la alianza de universidades europeas y la evaluación de sus sistemas de calidad, donde hay una correspondencia también con el European Approach. He de decirles que ese Real Decreto que he citado en España ha reconocido formalmente en una disposición final el European Approach, es decir, la aplicación directa para España, para las agencias españolas. Bien. Los criterios son los estándares europeos, y voy a hacer esta segunda parte, que ya me estoy extendiendo mucho, explicarles cómo se lleva a cabo la evaluación y cómo se aplican estos criterios. Los criterios, como ven, los primeros se aprobaron en 2005, los segundos que sufrieron, digo segundos porque la revisión que se hizo fue muy fuerte, los actuales son de 2015, por tanto pasaron 10 años, de los primeros a los segundos, y ahora estamos en un momento, pero con la incertidumbre, con la pandemia, es decir, yo les cuento un poco, en el momento actual, seguramente se hubiera empezado ya el trabajo de revisión de los criterios actuales,
Pero de momento la línea es, al menos hasta la próxima conferencia en 2024 de Albania, de Ministerio de Espacio Europeo, se van a mantener los actuales y se empezará su revisión formal a partir de entonces. Los actuales, como ven, son de 2015. Tienen 3 partes, muchos de ustedes las conocerán. Hay traducciones que tienen además al español en la web de muchas agencias, de la nuestra, de la propia ENQA, por supuesto. Tienen 3 partes muy diferenciadas. La primera parte se dirige en realidad a las universidades, a las instituciones. O sea, son ellas las que tienen que hacer cumplir estos estándares de la parte primera. ¿Qué significa esto? Que cuando ENQA evalúa, no verifica el cumplimiento directamente por parte de las agencias de estos estándares. Lo que hace es verificar en el primer estándar de la parte segunda, que iba dirigida a las agencias, cómo las agencias hacemos cumplir a las universidades con estos estándares de la parte primera, que tienen que ver sobre todo con el Student Centered Learning, con el aprendizaje centrado en el estudiante. Ese es sobre todo el cometido especial o más importante de esta primera parte. Ahí lo tienen, es el corazón de la parte primera, y cuando evalúa ENQA, sobre todo lo que interesa, más que también de que las agencias presenten una tabla en la que muestren dónde están incrustados estos estándares, el 1.1, el 1.2, el 1.3, en los procesos de evaluación de programas y en los procesos de evaluación institucional que llevan a cabo cuando evalúan a las instituciones, pero sino sobre todo es cuál es cómo verifican que las universidades están comprometidas con el Student Centered Learning. Tratan de decir, hay siempre este equilibrio entre muéstrame formalmente dónde está el criterio en tus programas de evaluación, pero sobre todo hazme saber que las instituciones que tú evalúas están comprometidas con los resultados de aprendizaje, con los learning outcomes y con el Student Centered Learning, como les decía, en general. La parte segunda, que se inaugura con ese estándar donde sobre todo hay que mostrar, las agencias tienen que mostrar a ENQA, al panel de evaluación de ENQA, cómo hacen cumplir efectivamente los estándares de la parte primera, tienen estos criterios que tienen que ser evaluados uno a uno, que tienen que ver con el diseño de los protocolos de evaluación, que tienen que ver con cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación, donde es importantísimo la visita de evaluación, y si no hay visita debe ser perfectamente justificado en el proceso por qué no se lleva a cabo la visita. Y en los paneles de evaluación, fíjense que se incluye expresamente que los paneles de evaluación de las agencias europeas tienen que incluir al menos un estudiante. Y este es un tema que tanto ENQA como el resto europeo llevan muy, yo les diría, me sale la expresión a rajatabla, muy a rajatabla. Y si ustedes han seguido últimos desarrollos que están sucediendo de los últimos meses, incluso muy importantes agencias europeas están teniendo problemas con, por este estándar, el 2.4, el de la inclusión de estudiantes, participación de estudiantes, y por el 2.6, que es el de publicación de informes. Se exige que los informes de evaluación se publiquen. Se publiquen íntegros, los informes de evaluación de las agencias. El estándar número 5 tiene que ver con los resultados de la evaluación, sobre todo con la consistencia y la independencia de los resultados de la evaluación, y el último estándar tiene que ver con la existencia de un procedimiento de reclamación y de apelación. Básicamente, que haya algún comité dentro de la agencia diferente de los comités de evaluación que vele por, digamos, lo que se dice, por la pureza del procedimiento, que se han aplicado bien los procedimientos. Doctor Serrano, ¿Sí? Tenemos 5 minutos disponibles. Muy bien. Pues voy a terminar poniéndoles un ejemplo de la aplicación de estos criterios que extraigo. Yo creo que es más que seguir explicando. Luego iré a la parte tercera, brevísimamente, cuáles son cómo se aplican estos criterios. Ahí está la definición del estándar, y ahí
y ahí te dice, ¿no? Cómo nos recomienda que desarrollemos un sistema más coherente del Student Center Learning. Y que incluso nos animan a que iniciar discusiones con la red española de agencias para ponernos de acuerdo, ¿no?, en dar mayor protagonismo al Student Center Learning. Lo mismo en relación con otros aspectos que les estaba diciendo, que valoremos la publicación de los informes. Si los informes de visita son incluso más ricos que los informes finales, publicarlos también. El tema de los estudiantes y la participación de los stakeholders es hoy uno de los grandes desafíos del espacio europeo de educación superior y se suele subrayar en todos los... El tema de la independencia, decía el ingeniero Tamayo, y termino así, en la parte tercera, los criterios son los que deben cumplir. La parte tercera se refiere a criterios ya de las agencias en sí. Ahí, en este caso, las evaluaciones de ENQA, hay criterios que tienen que ver de control externo, que sean agencias oficiales, que sus evaluaciones sean reconocidas, que se sometan cada cierto tiempo a una evaluación. Y hay uno, el más importante, yo les diría, el más importante es el 3.3, que es el de la independencia, donde luego hay una explicitación en términos de directrices, organizativa, operativa y en cuanto a independencia a la hora de emitir las decisiones, a los formal outcomes. Y este es un aspecto que constituye seguramente el estándar más importante en las evaluaciones de ENQA, independencia de las universidades e independencia de las agencias, sobre el cual el propio registro puede a su vez establecer sus propios matices a la hora de evidenciar su cumplimiento. Por ejemplo, cuando uno va al registro y a inscribirse, el registro europeo ECAR controla, ¿no?, estos 3 aspectos de la independencia, los que tienen ustedes ahí, que por falta de tiempo no les leo. Por tanto, esto es así como se desarrolla el proceso de evaluación, y aquí se tendría que producir un efecto de feedback. Del proceso de evaluación se debería, las recomendaciones de las que ha sido objeto cualquier agencia europea, debería incorporarse, debería promover cambios legislativos si son necesarios. En el caso nuestro, en la primera evaluación que tuvimos de ENQA, pues se tuvo que hacer cambios en la legislación, por ejemplo, pues porque en el consejo rector de nuestra agencia no había estudiantes y eso estaba regulado por ley, o algunos principios de transparencia que tuvimos que cambiar a nivel legal. Y lo mismo en cuanto a la actividad de la agencia, es decir, tiene que producirse, por decirlo así, terminar con un feedback que permite la mejora continua. Estos serían, y ya termino un poco, el mecanismo de funcionamiento de las evaluaciones europeas, con el papel, yo creo, fundamental que realiza ENQA, que no quiere ser formalista, que quiere ser flexible y que quiere orientar y acompañar tanto las agencias como las universidades, y que a partir de aquí, claro, está promoviendo análisis más profundos en relación con desafíos que tienen ustedes allí y que tenemos aquí, como el tema de las microcredenciales, donde ENQA dispone de un grupo de trabajo. Por falta de tiempo se lo enumero únicamente, también sobre fraude académico en este momento, también sobre colaboración con otras regiones del globo. No quería terminar sin hacer una alusión a la pandemia. Creo que la pandemia ha servido, naturalmente ha sido un reto y de estímulo, no solo en el avance de las metodologías de evaluación de las enseñanzas online, que por supuesto, y de todo aquello que se va a quedar, pero también en relación con esta idiosincrasia europea de regulación nacional, al mismo tiempo de directrices internacionales y de actuación de ENQA y de las agencias. No tengo tiempo de desarrollárselo, pero durante la pandemia me parece que ha habido un buen ejemplo de colaboración nacional e internacional donde se ha visto claramente el papel, en este caso, no el papel más dulce de las agencias, de acompañamiento, de diálogo, tanto con los gobiernos, pero sobre todo con las universidades, para hacer una lectura de mejora flexible, no rígida ni formalista de los criterios
de aseguramiento de la calidad. Y esto ha redundado en el trabajo de las propias agencias. No quería terminar sin... Hay otros procesos de evaluación que tienen que ver con la sostenibilidad, exacto. Pero quería terminar con... Muchos de ustedes sé que son evaluadores, pertenecen a agencias o son responsables, están en la línea de frente de las universidades, trabajando con los sistemas de calidad, preparando las evaluaciones, los informes de autoevaluación para su agencia, para los CIEs, por ejemplo. No quería terminar que frente a estos retos a nivel europeo y a nivel global siguen pendientes mejoras cotidianas en las agencias. Termino, si quieren de un modo más ligero, con 10 mandamientos internos que tenemos en la agencia para nuestros evaluadores y para nuestros técnicos y que tratamos de aplicarnos. Y también en esto en Europa tenemos que mejorar muchísimo cuando evaluamos. Se los cuento y termino ya. No pediré lo que ya he pedido a las instituciones, no evaluaré lo que ya he evaluado, que también muchas veces esto no es tan obvio, no transitaré por procesos vacíos, no impondré un modelo único, y creo que esto es clave del éxito o al menos de la diversidad europea, revisaré cada proceso para simplificarlo, no me limitaré a cubrir el expediente, si funciona no cambiamos nada, y no se cambia ni la moqueta en España, no inventaré la pólvora en cada reunión, eliminaré el copy-paste en todos los procesos, trabajaré con plataformas electrónicas potentes, útiles y compartidas. Bueno, espero que siento el exceso de tiempo, me he dejado muchas cosas sin decir, pero espero al menos que esta charla haya sido útil y compartida con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Serrano. Muchas gracias por su participación extraordinaria. Esta última reflexión alrededor de lo que significa pues, las propias visitas de evaluación. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a las preguntas que amablemente nos han hecho nuestros participantes durante esta transmisión. El doctor Luis Alfonso Ruiz González dice: estimado doctor Serrano, muy buenos días. ¿Podría hablarnos de la experiencia de la acreditación como factor de cambio en la excelencia educativa en España? ¿Ha sido el impacto, doctor Serrano? Qué buena pregunta y qué difícil de contestar. A ver, yo diría con carácter general, claro, porque el término excelencia tiene sus matices, ¿no? Y ahora voy a ellos. Yo diría en general, y esto también creo que viene de Europa, o que en buena parte lo debemos al espacio europeo, que de las conquistas del espacio europeo, la que ha venido para quedarse y que la que ha producido una gran mejora del sistema es la de la calidad. Es decir, la irrupción de este tercer factor, de este tercer agente, que son las agencias de calidad, y el juego que han dado los estándares de calidad. Esto en general. Aplicado a España, yo diría que también. Es verdad, lo sé, que los procesos pueden ser formalistas, especialmente en evaluación de enseñanzas, donde hay evaluaciones una a una de las enseñanzas. La evaluación institucional ha corregido esto, pero me parece que ha producido una mejora general de la calidad, que desde el punto de vista de información a estudiantes y familias, transparencia, rendición de cuentas por parte de las universidades en relación con la docencia. O sea, mi respuesta en ese sentido es positiva y lo vemos en el día a día. Si de aquí queremos establecer, si ya en el ámbito concreto de la excelencia, yo creo que aquí tenemos unos nuevos modelos, unas herramientas todavía por desarrollar. Se tiene que perfeccionar la acreditación institucional en España, porque hasta ahora prácticamente se fundamenta en la certificación del sistema de rating interno de calidad de las universidades. Y es todavía un criterio demasiado formal y debería avanzarse hacia una certificación más basada efectivamente en la mejora de la enseñanza y en la conexión con la docencia. Eso está por hacer. Y luego vamos hacia modelos de evaluación más concretos, temáticos, más flexibles, nuevos, donde todavía hay mucho margen de actuación y esperemos que el nuevo marco legal español lo permita. Por tanto, yo diría, hay mucho por hacer, pero sí que creo que en general ha producido, a pesar de la burocracia que ha creado y de las quejas que ha habido,
una mejora de la calidad. Hablo en relación de enseñanza, porque entiendo que es el tema de este webinar y no de evaluación de investigación. Gracias, doctor. Bien, Heiler Zárate Arbeláez, junto con dos participantes más, le dicen que haga una referencia mucho más precisa, que se explique la diferencia entre la relación o complemento entre el ENCUA y el ENAE. ¿Entre INCUAGE o a qué se refiere exactamente? Ahora mismo no. Está hablando sobre la relación que existe entre me parece a mí es el planteamiento. ENAE, sí. Exactamente. Sí. Son aspectos diferentes. En el caso de ENCUA, es la Asociación Europea de Agencias y está orientada a la mejora en temas de docencia, desde el punto de vista de evaluación de programas o de titulaciones y de evaluación institucional. Es decir, los informes sirven para llevar a cabo las inscripciones en el registro y luego hay, por supuesto, interlocución a nivel de organismos europeos, pero no hay ningún tipo de, ¿cómo decir?, ni de relación directa o de complementariedad funcional. Muchas gracias, doctor. Y el doctor Francisco Montes de Oca señala, ¿cuál es la política para la evaluación y acreditación de las instituciones y programas que tienen un sistema de enseñado basado en tecnología, es decir, abierta, mixta o de distancia? ¿Tiene lineamientos o instrumentos diferenciados o están integrados? Sí y no. La pregunta es muy buena porque es uno de los aspectos de mejora y que se están debatiendo ahora. Es decir, a nivel de, por ejemplo, sirven los estándares europeos. Los estándares europeos no hacen distinción entre enseñanza presencial online, no hacen distinción para enseñanzas del ámbito tecnológico, pero permiten su aplicación. En el ámbito, en el caso español, en otros casos nacionales, la distinción se establece a nivel de protocolos o metodologías de evaluación. Es decir, y en este caso sí que ENCUA juega un papel. ENCUA emite orientaciones a las agencias para que desarrollen criterios de evaluación adaptados a universidades tecnológicas. O, por ejemplo, a enseñanzas online, que luego deben ser adaptados por las propias agencias. A nivel europeo es verdad que hay agencias, esto no lo he dicho, especializadas temáticamente. Es decir, esto es, por ejemplo, muy claro en el caso del ámbito centroeuropeo, alemán, o del ámbito germánico. Es decir, hay agencias especializadas con criterios muy específicos y propios para evaluación de enseñanzas de tipo técnico o de instituciones técnicas. No en el caso de España, donde son, digamos, por decirlo así, generalistas las agencias. Hacemos todo tipo de evaluaciones. Entonces, no hay, por tanto, criterios legales específicos o estándares europeos específicos, pero sí que hay a nivel europeo orientaciones y a partir de aquí desarrollo de metodologías propias, que en determinados países hay agencias específicamente o especializadas en este tipo de evaluación. Bien, No sé muchas si con gracias, esto doctor. respondo a la pregunta. Gracias. Y bueno, finalmente, la última pregunta. Marcela Jocelyn Loaesa Pérez envía un saludo desde la Universidad Autónoma de Guerrero y señala, me parece interesante que el ENCUA incluya a un alumno en el panel de evaluadores. ¿Ese alumno debe cumplir con algunas características especiales? Sí, a ver, los derechos y obligaciones son los mismos, esto es importante resaltarlos. Un miembro del panel a nivel de igualdad. Y ENCUA en esto es muy escrupulosa. Es decir, voy a empezar por sus funciones. Son miembros del panel, como lo es los académicos o los profesionales. Y también desde el punto de vista de la indemnización por sus servicios, por supuesto. Y sobre todo también de las funciones que prestan. Por ejemplo, hay agencias que han tenido problemas con paneles de ENCUA. Hay agencias que, por ejemplo, que tienen la práctica de que el borrador del informe lo redacte el estudiante. Eso, normalmente, en la mentalidad, por decirlo así, ENCUA no está bien visto, que esa tarea la haga un estudiante.
Si las funciones son las mismas, lógicamente las visitas, la parte que tiene que ver con Student Centered Learning o las entrevistas con los estudiantes tiene un papel más importante. En cuanto a su formación, los paneles de ENCUA tienen un acuerdo con la Asociación Europea de Estudiantes, ESU, de tal modo que ESU tiene un pool de estudiantes formados en calidad y formados por personal también, con participación de personal de ENCUA. Por tanto, cuando hay que componer un panel, el secretariado de ENCUA acude a la ESU de la misma manera que acude a la EUA, la Asociación Europea de Universidades, para solicitar el académico. O sea, hay ya como un banco de expertos estudiantes en la Asociación Europea de Estudiantes. Bien, es verdad que a nivel de agencias nosotros también podemos hacer eso, como también tenemos nuestra propia formación. Una vez que ha proporcionado nombres de candidatos a formar parte de paneles la Asociación Europea de Estudiantes a ENCUA, entonces ENCUA les da training específico en el proceso de evaluación que van a conducir. Y así es como opera. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, regreso el uso de la voz al ingeniero Miguel Ángel Tamayo para que continúe ya en la recta final de esta transmisión. Adelante, ingeniero Tamayo. Gracias. Gracias, David. Gracias, doctor Serrano. Pues muy amplia la presentación que has hecho, por lo amplio que es también el sistema europeo de aseguramiento de la calidad. Quiero decir antes a los compañeros y colegas que nos están asistiendo que en la página web de los CIE está disponible pues el documento al cual ha hecho referencia en muchas partes Antonio, y me refiero a los criterios y directrices para el aseguramiento de la calidad en el espacio europeo de educación superior, más conocido como ESG, ¿no? Está traducido ya al español. También generosamente ANECA nos ha hecho partícipe de esta traducción, ¿no? Entonces ahí encontrarán más elementos complementarios a esta brillante exposición de Antonio. Si me permite, yo noté algunas consideraciones que me parecen relevantes, todas son importantes, pero para el momento que vivimos me parecen de extraordinaria relevancia. No, el hecho de que ENCUA, como una agencia supra, ¿no?, a nivel europeo, lo integran las diferentes aseguradoras o las diferentes agencias de aseguramiento de la calidad de los países que integran el espacio común del conocimiento de educación superior europeo. Y que estas agencias pueden ser nacionales, como en el caso de España, es ANECA, pero también agencias regionales, como es el caso de la agencia de Aragón, la cual representa también Antonio, ¿no? Y la razón de esto es que ANECA está presente en aquellas regiones autonómicas en las cuales no tienen precisamente una agencia de aseguramiento de la calidad. Y esta integración que hace ENCUA lo hace con diferentes criterios, precisamente, con directrices que deben cumplir estas agencias nacionales para ser registradas y reconocidas a nivel del espacio europeo. La ventaja de esto es que estas agencias, al actuar y acreditar, sus acreditaciones son reconocidas en los países miembros, dando pues así a la característica y bondad de las acreditaciones que permiten la movilidad, la transferibilidad de conocimientos y de reconocimiento de grados y títulos, ¿no?, que es muy importante. Llama la atención también para nosotros, como ya lo mencionaba uno de los participantes, que en el panel de ENCUA, en los paneles de ENCUA para cada caso, participan, por ejemplo, las asociaciones universitarias de cada país
o representantes de la Asociación Universitaria Europea, como también la Asociación de Alumnos, ¿no? que tienen allá en Europa, de tal manera que ellos forman parte de los procesos de evaluación. Anoté también que el ENCUA no solamente establece requisitos y directrices para admitir o registrar a las agencias nacionales europeas para tener esa vigencia a nivel de todo el espacio europeo, sino que también, y esto es muy importante, que nosotros estamos anotando, también establece directrices para el aseguramiento interno de las instituciones de educación superior. ¿No? Cómo es deseable que las instituciones de educación superior desarrollen modelos de evaluación con sus parámetros al interior. Y esto obviamente es lo que enfatiza también desde ya nuestra Ley General de Educación Superior, y lo cual sí está colaborando al fomento precisamente de esa evaluación. Al igual que este aseguramiento interno, también ENCUA participa en el aseguramiento externo del aseguramiento de la calidad en las instituciones. Quiere decir que tiene que estar correlacionado las pretensiones de buscar una acreditación externa con los criterios que aparecen en su aseguramiento interno de la calidad, ¿no? Le da una coherencia al sistema en esta parte. Y finalmente también aparece una tercera parte que estaba explicando Antonio al final. Con el tiempo pues lo hizo rápido, pero logré anotar, ¿no? De que aparece también como en alguna de sus funciones esos criterios y directrices europeas para las agencias nacionales de aseguramiento de la calidad. Es decir, que cada 5 años ENCUA evalúa el desempeño de estas agencias y les dice, ¿no? De una manera no prescriptiva, lo que tienen que hacer, pero no le dice cómo, ¿no? O sea, asegurando la independencia de estas en su forma de actuar. Yo creo que pues hay muchos puntos que se han notado, quedan también en el tintero de quienes estamos siguiendo esto. Me gustó mucho que mencionaras y que también en los CIES estamos buscando fomentar de que la acreditación de tipo institucional corrige en cierta manera algunos aspectos que no se toman en cuenta cuando se acreditan únicamente programas. En nuestro país se ha avanzado mucho en la acreditación de programas. Se realizan más o menos entre 1.000 y 1.200 acreditaciones anuales, pero en la acreditación institucional es bastante menor el número. Y esto es lo que también en sí hemos visto que hay que impulsar para corregir muchos aspectos del desempeño de las instituciones de educación superior. Yo creo pues que hay mucho, como dice, que aprender, mucho que estudiar, mucho que colaborar e intercambiar información. Seguramente vamos a quedar abiertos esta comunicación con el ENCUA a través de nuestro amigo Antonio, ¿no? Y vamos a seguir intercambiando información a fin de enriquecer mejor nuestros estándares, nuestro desempeño, nuestro marco de evaluación. Pues yo simplemente quiero agradecer de una manera formal y personal a Antonio Serrano por su participación en esta mañana para explicarnos
el tema de aseguramiento de la calidad en el espacio de educación superior en Europa. Y muchas gracias, Antonio, y vamos a darte un reconocimiento de CIES a tu brillante participación. Muchísimas gracias. Y puedo decir, has hecho un resumen magnífico de los puntos esenciales. Estoy a vuestra completa disposición para establecer puentes con Europa y en concreto con ENCUA para cualquier cosa que necesitéis en estos desarrollos nuevos que está ahora teniendo lugar México y en los cuales los CIES tienen un papel tan importante. Estos desarrollos sobre arquitectura institucional. Y por supuesto estoy a disposición porque no puedo contarlo todo. Cualquier cosa, he dejado allí mi dirección electrónica. Encantado de hablar con ustedes y seguir manteniendo este contacto con ustedes. Muchísimas gracias. Y esta oportunidad de estar presente con ustedes allá para la conferencia que voy a dictar sobre las características del modelo mexicano pasado y lo que hoy se está construyendo con las directrices de la Ley General de Educación Superior, ¿no? En cuanto al sistema de evaluación y acreditación en México, nos va a ayudar también a que ustedes tengan un mayor conocimiento de lo que hacemos aquí y seguramente buscar elementos que puedan ayudarnos y recíprocamente aportar al conocimiento de lo que se hace en América Latina. Yo te agradezco mucho esa oportunidad, esa invitación que me haces y lo veremos pronto. Si me permites, déjame entregarte este reconocimiento. Muy bien. Los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior otorgan el presente reconocimiento al doctor Antonio Serrano González por su, déjeme decirte, yo no veo desde aquí, pero por su participación en el webinar sobre el aseguramiento de la calidad en el espacio común europeo, que se dio pues hoy en la Ciudad de México. Bueno, se transmitió desde la Ciudad de México, Antonio desde Zaragoza, hoy 30 de agosto del 2022. Muchas gracias y gracias nuevamente por tu generosa participación. Muchísimas gracias, muy reconocido y gracias a todos los asistentes, de verdad, de todo corazón, muchas gracias. Nos vemos entonces en Zaragoza en la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a todos nuestros participantes por conectarse a esta transmisión. Sin lugar a dudas, un tema muy importante. Hemos recibido preguntas y las que no fueron atendidas las enviaremos al doctor Serrano para que nos ayude a responderla vía correo electrónico. Y bueno, ahora en pantalla tenemos ya por fin la imagen de lo que significa el diplomado para el aseguramiento de la calidad de la mejora continua de programas educativos superior que inicia en noviembre de este año. Una actividad reconocida como una actividad de capacitación orientada al sistema iberoamericano de la educación superior, otorgado por el sistema iberoamericano de aseguramiento de la educación superior, el CIASES. Los invitamos, esperamos contar con su inscripción y registro en la página electrónica de los CIES. Los esperamos con mucho gusto a formar parte ya de esta quinta generación, donde hemos tenido prácticamente la incorporación de 1000 personas en este proceso de formación en el Diplomado de Aseguramiento de Programas de Educación Superior. Muchas gracias a todos, que tengan ustedes una extraordinaria tarde y hasta la próxima. Buenas tardes.